Hoy nos vamos a ahorrar... A ver, un momento que lo mire. Solo ida, Gran Canaria, Antigua y Barbuda... 538 euros. Hoy nos vamos a ahorrar 538 euros en cruzar el Atlántico, en este caso en un super catamarán de lujo. ¿De lujo? Deluxe. Pero no de los deluxe estos de los productos del Lidl, de deluxe. Deluxe, pero de verdad. De verdad. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de Low Cost Sailor. Hay muchas formas de cruzar un océano, desde lo más habitual en avión, los 535 euros, hasta versiones de lo más estrambóticas que os podáis imaginar. El Atlántico, desde que se cruzó la primera vez en una carabela, he dicho en una carabela, no en una calavera, ha sido cruzado de las formas más extrañas que os habéis podido imaginar. A remo, con windsurf, haciendo paddle surf, a nado, incluso en coche, pero en un coche relleno de espuma de poliuretano y dejándose llevar por la corriente. Hay gente para todo. Pero bueno, nosotros no somos tan aventureros. Vamos a buscar una forma mucho más cómoda. Recordad que aspiramos a tener una casa en Andorra para cruzar el Atlántico. Porque si sois amantes de la náutica y del mar, seguro que una de vuestras ambiciones es cruzar el Atlántico en barco. Y es lo que vamos a hacer en este episodio. Y además, sin gastarnos un duro. Vamos a ver cómo cruzar el Atlántico a vela gratis. Más allá aún, vamos a cruzar el Atlántico gratis en un catamarán de lujo. ¡Yujú! Me voy a hacer la maleta. No, Carlos. Ese plural era un plural majestático. No hace falta que hagas la maleta. Fatal me parece. ¿Te vas a cruzar el Atlántico en un catamarán de lujo y me vas a dejar a mí aquí? No, hombre, no. Yo a ti eso nunca te lo haría. ¿Cómo te voy a hacer yo a ti eso? No te voy a llevar. No, es que no voy a ir ni yo. ¿Qué te crees tú? ¿Cómo le iba a decir yo a Lara que con 2 niños de 1 mes de vida me voy a cruzar el Atlántico? Le digo eso y me dice que me vaya de caza. Pero que me vaya de caza para siempre. Estoy seguro que ya habrá una oportunidad de cruzar el Atlántico nosotros mismos. Seguro que algún seguidor nos ofrece una de esas posibilidades un año de estos. A ser posible un año en el que podamos. Pero en esta ocasión hemos tenido que delegar y hemos delegado en una de nuestras colaboradoras habituales. Buenas, Marta. Bienvenida a nuestra humilde embarcación. Un placer. Como el del cubo, el del humo y la salud. Bueno, pues tenemos con nosotros aquí a Marta, que es la que ha cruzado el Atlántico, y pues cuéntanos, ¿cómo es eso de Espera. Vas a hacer una entrevista, pero vamos a ver, esto es un canal de náutica. O sea, en mi pueblo las entrevistas en los canales de náutica se hacen navegando. Venga, tira para afuera, vamos a sacar el barco. Pero esto no era un podcast. Tira para allá. Venga. ¡Hala, vámonos! Tira para arriba, venga. ¡Zarpamos! Vale, suelta esta y échala al muelle y... Vale, pues nos vamos. Adiós. Así sí, una entrevista en un canal náutico se hace navegando. Aquí en el Caribe del Norte.
la Sí. Bahía de Santander. Hace un poco más frío del que esperaba, pero oye, está bien. Bueno, Marta, ¿y tú quién eres? Pues mira, yo he pasado por aquí por el Pantalán y me he subido al bar bajo pretexto de que he cruzado el Atlántico. Ah, y ya vale, está, vale, solo por salir a vale, navegar vale. un rato, que hacía bueno, ese era el plan. No, si tú me suenas. O sea, tu cara me suena. Tu cara me suena. Yo creo que ha salido en algún episodio de The Low Cost Sailor. Sí, Sí. me gusta hacer cameo. Pero no sé si alguien te conoce aparte de nosotros. Entonces, si nos puedes contar quién eres. Pues yo soy Marta Arroyo, navego como hobby hace bastante tiempo ya y en verano me dedico a llevar gente en barco, que es lo que me gusta, bajo el seudónimo de Capitán Yogi, Ah, un seudónimo como los grandes escritores. como los grandes escritores. capitanyogi.com. Enlaces en la descripción. ¿Y hace cuánto? O sea, ¿cómo has llegado tú a esto de navegar? Porque siempre has navegado desde niña. No, que va. De hecho, grandes anécdotas, porque yo me he criado en Santander toda mi vida. Mi madre me intentó apuntar a vela ligera cuando era pequeña, entonces habría sido una gran navegante, de esos que tienen agua salada en las venas y tal. Y yo dije que pasaba del tema, que hacía mucho frío y que llovía y que ya pintaba. ¡Qué mierda! El mar es un rollo. Y entonces lo de navegar ha llegado a mi vida como todas las grandes cosas de mi vida, por casualidad. Entonces cuando me mudé a Madrid vi un bono de descuento para sacarme el PER, de estas páginas que de Groupon, Grupalia, de estas Sí. que te hacían grandes descuentos, y me apunté y me gustó mucho. Y hasta hoy, básicamente. Y si te sacaste el PER, seguiste avanzando en títulos, ¿hasta dónde has llegado? Sí, me saqué el PER y como me gustó mucho, o sea, el fin de semana de prácticas me pareció brutal. Tu madre se estaría revolviendo ahí diciendo ¡y no quiso ir de pequeña! A veces me lo recuerda así. Me encantó y dije, pues yo tengo que seguir de alguna manera. Obviamente comprarme un barco no estaba dentro de mi presupuesto y entonces pues me hice el patrón de yate. Sobre todo porque en aquel entonces necesitabas hacer el patrón de yate para hacer el cruce desde la península hasta Baleares y me hice el patrón de yate. Y pensaba parar ahí, pero luego pensé, un momento, ¿y cuando la gente no quiera navegar conmigo porque tengan hijos, porque tengan sus responsabilidades? ¿Y si me hago patrón profesional? Y entonces pues dije, pues vale, me hice el capitán de yate y luego patrón profesional. Y patrón profesional es un título que te haces después de capitán de Eso yate, es, sí. que es hacerse un montón de cursos. Son bastantes cursos prácticos y luego es un examen de teoría tipo test, que es sobre todo legislación y cosas así. ¿Dura para siempre o es algo que tienes que renovar? No, hay que renovarlo haciendo cursos. Lo tengo que mirar, de hecho, porque creo que me caduca el año que viene, pero sí. Y tienes, porque por ejemplo las titulaciones profesionales no de recreo requieren justificar horas de navegación para que no te le quiten. O sea, que tienes que estar navegando de continuo. Sí, tienes que hacer, cuando te lo dan la primera vez, tienes que hacer una declaración jurada de que has hecho un número de millas Sí. y ciertos requisitos que ahora mismo no recuerdo, pero Y tú los hiciste, ¿verdad? Sí. me acuerdo que los hiciste. joder, yo navego mucho. Bueno, entonces te llegó la afición, ahora eres una loca del mar, entiendo. Sí, Más que nada, una porque loca. si no, no... Una loca que a veces está... Bueno, del mar y del yoga, Sí, ¿no? eso es. El mar y el yoga, las dos aficiones, que ahí las combinas en tu propio seudónimo y en Eso tu sitio en Instagram también. Sí, de hecho lo que yo quería y lo que quiero hacer es hacer, porque yo creo que combina muy bien el yoga y la navegación, es como relajado, ahí conectas con... Y entonces me gustaría hacer retiros de yoga en Baleares, en verano, que bueno, combinar las cosas. De momento solamente hago la parte de navegación, la parte de yoga todavía no la he integrado. Y entonces este año tú estabas ahí haciendo tus cosas de invierno que no son navegar, ¿y cómo te surge la oportunidad de cruzar el Atlántico? Pues la historia es que yo todos los años intento mejorar algo, intento aprender algo, intento pues, mejorar mis habilidades de navegación. Y entonces para 2021 mi objetivo era apuntarme a hacer regatas, porque pensaba, pues oye, voy a aprender a trimar mejor las velas, voy a aprender a leer mejor el viento, vamos, que iba a mejorar mis habilidades náuticas. Y entonces me puse a buscar y tuve la suerte, la gran suerte de encontrarme con un club de regatas en la zona de Denia, el Kim Club,
y de conocer a Jan y a Chiqui. Y nada, fui con ellos a hacer regatas y al poco tiempo de estar ahí me dijeron, oye, pues igual vamos a cruzar el Atlántico, igual te puedes venir. Y tú hiciste... Yo flipé, o sea, cuando conseguí cerrar la boca. Hiciste como la clásica de, bueno, otro cruce del Atlántico más para mí, ¿no? Hiciste así por dentro, toma. Sí, no, pues es que cruzar el Atlántico al final es algo que, pues que lo tienes ahí, que es una posibilidad. Tampoco la veía no la veía cercana para nada porque es algo que no me parece fácil. O sea, es posible, pero no me parece fácil, te tienes que poner a ello. Y dije, joder, pues no voy a tener otra oportunidad con esta, como esta. Es un barco que estaba genial, el barco es una pasada de catamarán. Iba a ir con un capitán que sabe un montón y del que iba a aprender un montón. Y es como, es que esto es un regalo, ¿sabes? No podía tener más suerte. Igual tenemos que mirar en algún momento porque esto no es como el Atlántico, que tú puedes ir a un rumbo siempre. Yo me iba a ir a dormir, pensé que acababa mi guardia. ¿Tu guardia ahora? No, acabo mi media hora de guardia y me voy, ¿no? Antes de que oigamos el crack contra el muelle, tenemos que virar. Vale. Así que vamos a prepararnos a hacer una pequeña virada y seguimos hablando. En 3, 2, 1... Viramos. Bueno, y entonces estás ahí, estás muriéndote de ganas porque te dicen la posibilidad de cruzar el Atlántico, pero ¿sonó mi palabra favorita en ese momento? ¿Cuál es tu palabra favorita? Mi palabra favorita, gratis. Claro, me dijeron, ¿quieres cruzar el Atlántico gratis? Oh, ¿Te gustaría? Si te dicen eso. No me dijeron eso exactamente. Pero se entrevió. Pero en realidad los costes es los costes de habituallamiento del barco. Sí. Al final el armador asume los costes relacionados con el barco y la tripulación pues asumía los gastos pues, de su propia comida, básicamente. Sí, que al final tienes que alimentarte durante todo ese trayecto. Pero si que yo comer iba a comer igual. Sí. En casa también comes, ¿verdad? También como, vale. Sí. Realmente suele ser así, suele ser alguien que necesita mover, porque el barco se necesitaba mover por algún motivo, me imagino. Sí, el armador quería pasar la temporada de invierno en el Caribe y entonces el capitán llevaba el barco al Caribe. Entonces normalmente es eso y habrá mucha gente que se enrole en puertos, porque tú ¿desde dónde saliste? Yo salí desde Gran Canaria, el barco se movió desde Valencia, bueno, el barco venía ya desde Francia, pero yo la primera vez que me subí fue en Valencia y yo salía desde Gran Canaria. Pero de todas maneras es bastante típico ir a puertos de Gran Canaria, de las Islas Canarias en general y buscar un barco que quiera cruzar y necesite tripulación. Cuanto más preparado estés, más atractivo como tripulante seas para un barco de esos. Sí, sobre todo si sabes cocinar. Eso es lo más es lo importante que puedes saber hacer. Pues mira, no, claro, que di que normalmente habrá alguien que sepa navegar siempre, que es el que va en el barco y entonces... A ver, si sabes navegar, al final la tripulación es necesaria para hacer guardias y para mantener la vida a bordo, sobre todo. A ver si luego sabes de mecánica y de electricidad y de todo, pues oye, o sea que yo tú serías el candidato ideal. De hecho, yo creo que tienen tu foto en las marinas, ¿sabes? Por si se busca como tripulante. Ah, bueno, interesante. Y aparte, y luego después, o incluso antes, cocinar. La comida es algo muy importante cuando estás cruzando el Atlántico. Ese es el tema de conversación por excelencia. Lo que más varía a lo largo de todo el cruce es qué comemos hoy, ¿no? Exacto, ese es el tema de conversación. De hecho, si hubiera tenido más tiempo para prepararme, si hubiera sabido que iba a cruzar el Atlántico, me habría aprendido algunas recetas porque yo soy un desastre en la cocina. Y tú llegaste pensando, bueno, pues nada, ya está. Cuando llegue allí, si no, busco en internet receta de... y ya está. Sí, pero no hay internet. Entonces iba mal. ¿Que no hay internet? No hay ya internet. paso, me voy. Bueno, venga, gracias por la entrevista. Nada. Vamos a mirar. ¿Preparado? Sí, miramos. Bueno, entonces, claro, el barco en el que fuiste no era como este. No, no era como este. No era un velero de 6 metros tampoco, ni un... No. ¿Qué barco era? Era un catamarán de 20 metros, un Privilege 6.
Privilege ya suena a caro. Porque si no le llamarían Normal Edge o, Sí, supongo o que Cutre Edge, que sería en el que yo cruzaría. Y la verdad es que el barco está completamente equipado, una pasada de barco. Yo no sabía que podía haber lavavajillas y lavadoras en los barcos hasta que me subí en ese. Y es un barco, bueno, que será o de un armador privado o de Sí, charter. es de un armador privado. Entonces, le tienes ahí, le movisteis, fuisteis desde Gran Canarias hasta... Fuimos desde Gran Canaria hasta Antigua, pero pasamos por Cabo Verde. que normalmente será la ruta habitual para cruzar el Atlántico, ¿no? Bajar con los Elíseos. Sí, paramos en Cabo Verde porque tuvimos un problema con el motor, con uno de los motores, y entonces paramos a hacer reparaciones que se hicieron, por suerte, bastante rápido. El año que viene yo sé reparar motores sobre la marcha, no pasa nada. Y luego, evidentemente, supongo que cualquiera que nos siga sabe que el barco tendría sus motores, tendrá unos motores estupendos, pero el Atlántico no se cruza motor, que el motor es un poco indiferente desde el punto de vista... Sí, al final el motor es necesario. No sabíamos qué viento íbamos a tener en 2 semanas de tiempo y, oye, si necesitas llegar, pues lo puedes encender. Pero a la hora de maniobrar cuando llegues, igual lo necesitas. De todas maneras, el cruce desde Cabo Verde hasta Martinica, porque antes de llegar a Antigua pasamos por Martinica. ¿Pasasteis y parasteis? Sí, paramos en Martinica, lo hicimos a vela todo el rato, 100%. Bueno, igual tenía generador. Tenía generador. O sea, que no encendíais los motores No. ni para cargar baterías. No, ni solo para generador. nada. Y tenía paneles solares, ese tipo de cosas. ¿O era de gastar diésel? Era de gastar. O sea, era un privilege. En esa ruta, en las paradas, tienes que presentar, y más ahora con el coronavirus y tal, tenías que presentar papeles. Sí, O sea, hacíais eso de sacar la bandera, de que sí, llegaba... teníamos que poner la bandera amarilla de cuarentena, luego tienes que ir a Capitanía, hacer todo el check-in, el check-out en el país de toda la tripulación, te pedían la documentación COVID, creo recordar, es que todo eso al final les dimos el pasaporte al capitán y él, Sí, ya él seguía. iba y llevaba todo. Y él iba y venía papeles. y hacía lo que era necesario. Pero el proceso era bastante rápido. Pero, o sea, que las paradas, si no, no habríais hecho las paradas. No. El plan inicial era ir directamente. Igual pasar cerca de Cabo Verde, pero no parar. Sí, porque la para ruta ahí es vamos por a parar, ahí, pero y vaya en cualquier que- caso, y también desviarse poco para andar cerca de sitios seguros si tienes cualquier problema, pues supongo que sea una práctica habitual. Bueno, las paradas me imagino que bien. Yo siempre, a Cabo Verde siempre he querido ir, mira, oye. Y evidentemente a cualquier isla del Caribe quiero ir. A cualquier lado quiero ir. Quiero ir a cualquier lado que no sea el súper a comprar pañales. Creo que mi mujer también quiere ir a cualquier lado. Hombre, a Cabo Verde fuimos a comprar comida. O sea, Ah, a comprar comida. nuestra obsesión era la comida. O sea, que la clave de cualquier crucero atlántico es la... Bueno, no sé de cualquiera. Del nuestro fue la comida. Es el único que he hecho. Cuando haga más ya te comentaré. Bien, bien. ¿Cómo es la vida diaria? Porque ¿cuánto se tarda? Lo primero es cuánto tardasteis y cuánto se tarda habitualmente. Pues desde Gran Canaria hasta Cabo Verde tardamos unos 5 o 6 días. Y luego el cruce desde Cabo Verde hasta Martinica, unos 10, 11 días. No, creo que no llegó a las 2 semanas. Fuimos O sea, súper rápido. Joder, pues es un barco rápido, Sí, evidentemente. ¿Rápido como cuánto? Pues 8 nudos. 8 nudos. Yo no he visto 8 nudos. Vi una vez 8 nudos en este barco 8 nudos. Parecía que se iba a desarmar. y parecía que se iba a desarmar. Y te aseguro que cuando iba a este barco a 8 nudos no me habría atrevido a cocinar. Eso te lo garantizo. 8 nudos y eso era lo más normal. ¿Cómo es la vida diaria cuando estás cruzando el Atlántico? Porque evidentemente no hay Netflix, no puedes ver los Bueno, no hay episodios de The Netflix. Low Cost Sailor. Te lo has bajado antes de irte, bueno, ojo bueno. con eso, porque te descargas todos los episodios de The Low Cost Sailor antes Vale. de salir y ya está servido. Fundamental para cualquier crucero del Atlántico. ¿Y cómo es la vida normal? La de un vida día? normal, éramos 7 y entonces hacíamos guardias durante 24 horas. Eran unas guardias muy relajadas porque éramos muchos. Entonces hacíamos cada 6 horas hacíamos una guardia. Cada 6 horas hacíais una guardia De de una cuánto? hora. ¿De una hora? Sí.
individuales. Definitivamente yo me estoy preparando para cruzar el Atlántico, porque yo cada 3 horas hago una guardia de 1 hora, día y noche, para dar biberones. O sea, Bueno, entonces tú estás preparándote, pero con poca tripulación, ¿no? no, yo puedo cruzar solo, claramente. Para descansar. Claro. Para descansar, descansaría, sin duda, sin duda. Y entonces tú tienes tu hora de guardia cada Sí, cada yo tenía 7. mis guardias eran a las 12 de la noche, a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Ah, vale. O sea, que erais 7, pero te tocaba cada 6 horas. O sea, que el capitán tiene algún privilegio. Hombre, claro, tiene que aguantarnos. Vale. Hombre, las primeras guardias no se fiará de vosotros, ¿no? Y después ya dormirá tranquilo. O igual seguía sin fiarse de nosotros, que también es una posibilidad. Cuando estás de guardia, estás a la rueda o va el piloto automático. El piloto normalmente? automático fue todo Casi el siempre. camino. Sí, porque además es que es directo, el viento prácticamente nos vino todo el rato en las mismas condiciones, la ola venía todo el rato desde la aleta. Sí, que no hicisteis. A nivel de navegación, no es la navegación más arriesgada y novedosa de la historia, es bastante igual todo el rato. Sí, que tampoco necesitas ir trimando ni cambiando velas casi nunca. No, a ver, la gracia de este barco es que tenía un montón de velas. Tenía Genaker, tiene Code Zero, sí que sacamos las velas y las íbamos cambiando según nos iba diciendo Jan. Él iba diciendo, sí que por la noche había una estrategia más conservadora, por si subía el viento o lo que fuera. Sí, pondríais velas más duras. Y reducíamos pues la superficie bélica y tal, pero no había viradas y trasluchadas y cosas de esas, no, porque íbamos siempre pues 5 grados un poco más abajo. Y no había escora, no habría casi escora porque era un catamarán. Nada, de hecho no hay una sensación de unas olas muy grandes, además es un catamarán muy alto, entonces las olas, aunque fueran de 3 metros, te llegaban como por el tobillo, porque ya estabas como muy elevado sobre la superficie del agua. Y entonces el resto del día, ¿qué es lo que hace uno cuando está cruzando el Atlántico? Pensar en comida. ¿Pensar qué vas a hacer para comer ese día o qué te van a dar de comer? Pues Bueno, ¿harías yoga? no hice yoga, sí que montamos nuestro pequeño gimnasio en el Atlántico y entonces hacíamos algunas rutinas de ejercicio, empezamos siendo 2, luego se fue uniendo el resto de la tripulación. He aprendido a hacer tarta de chocolate, que no sabía, jugábamos a las cartas, jugábamos a los dados, veíamos alguna serie, era una vida bastante familiar, jugábamos a cosas, veíamos alguna peli. Sería una tele y un sofá, seguro. ¿Qué mundo el del lujo? ¿Qué mundo el del lujo? Me imagino que para hacer deporte habríais cogido una mini bicicleta de Xiaomi, le habríais adaptado un motor generador es que y haríais... Ese capítulo creo que no había salido todavía. ¿Todavía no había salido? No, ese capítulo salió después y ya cuando lo vi fue, joder, si lo hubiera sabido, pues... Espera, vamos a mirar antes de estrellarnos. Vamos a mirar, chavales. Estas miradas lentas son un poco de migrantes, que se dice. Si luego las pasas a cámara rápida o a 2x, parece que igual estamos navegando más rápido. Bueno, y que dominamos, porque lo hacemos con una tranquilidad, y dominamos imagínate. El arte de... Con fuerza 10 de viento que estamos, con fuerza de viento, soy capaz de cazar a mano. ¿Qué ha sido para ti lo mejor y lo peor de la experiencia? Aparte de gratis, que es lo mejor, seguro. Pues lo que más me ha gustado es, por un lado, la experiencia, que no es muy náutica, sino más personal, de estar incomunicada durante 3 semanas, o sea, no tener acceso a WhatsApp, al mundo. Y la tripulación que estaba en el barco, la tripulación estaba bastante guay, he conocido a gente muy interesante y hemos formado pues una especie de familia durante 2 semanas y estaba muy, muy a gusto. ¿El aislamiento era cero? Había una dirección de email y se podía llamar, pero era para casos de emergencia. Sí, luego igual. O sea, yo, por ejemplo, no la usé en ningún... Recibíais parte meteorológico, o sea, sí, llevaríais un Iridium Go o alguna leche de esas, ¿no? ¿Y lo peor? Si hay algo malo. No hay nada malo, pero yo diría que lo peor, contra todo pronóstico, era tener tantas comodidades que le quita un poco el rollo de aventura de cruzar el Atlántico. Estar en mitad de ninguna parte y que alguien te pregunte que si tienes algo para meter a la lavadora es un poco raro. O sea, no cuadraba con mi idea preconcebida de... O sea, que teníais hasta retrete y todo. Hombre, claro, y era... Toalé. Era toalé, no era retrete. Y una vez que llegas allí, Antigua y Barbuda, ¿qué pasa con el catamarán? ¿Qué pasa con vosotros? Tienes que salir pitando, te dicen, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, chavales, todo fuera. Pues una vez que llegamos a Antigua tuvimos que ir a la playa, porque no había otra opción. 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 Porque no había
pasamos un par de días recogiendo el barco, limpiándolo, dejándolo decente para cuando llegaran los dueños, y el barco pues seguía su curso por el Caribe. Entonces el siguiente destino era San Martín y había una fecha en la que llegaba el dueño y en esa fecha pues el barco pues obviamente era para el armador y su familia. Entonces era la fecha en la que teníamos que abandonar, pero hasta entonces pues podíamos ir bajando cuando nos viniera mejor. Entonces yo personalmente desembarqué en Antigua. Pues desde Antigua, como es una ex colonia británica, a Londres hay vuelo directo y de Londres pues ya a Santander. Eso ya fue la peor parte del viaje porque me cancelaron el vuelo y ya eso fue un poco... La aventura empezó ahí. Fue volver Sí. en avión. El capitán es el capitán del barco normalmente cuando está en el Caribe también. Sí. Él se quedaba y luego lleva a la familia por ahí. Muchos barcos así de gran porte normalmente tienen capitán y un tripulante para hacer todas las maniobras, para que si el dueño se quiere involucrar, se involucre, y si no quiere involucrarse, pues no tenga que hacer nada. El armador de ese barco tiene esbirros. Claro. Por supuesto. Yo siempre he querido tener Seguramente el armador puede que haya cruzado alguna vez el Atlántico en su barco, pero una vez que lo ha hecho una vez dirá, ¿para qué? ¿Cuánto tiempo perdido? Si yo lo que quiero es el barco en el Caribe, ¿no? Me voy en Concorde. Claro. Y entonces ya, siendo un poco honestos, un poco más allá del clickbait que vamos a poner, pero gordísimo en la miniatura, en plan de cruzar el Atlántico gratis. Siendo un poco honestos, vale, lo que es el viaje es gratis. ¿Cuánto te has gastado o cuánto te gastas más o menos? ¿Qué suponen los gastos de manutención? El vuelo desde aquí a Gran Canaria, 100 euros o algo así. Luego el vuelo de vuelta, que era más o menos, no sé cuánto me costó, 500 euros aproximadamente. Y luego el vuelo desde Londres a aquí, que también fue bastante barato, fueron 80 euros. Y luego lo que gastamos en comida, al final compramos comida como si no hubiera un mañana, igual 200 euros en comida. Pues unas vacaciones baratas. Comida y bebida. Y bebida, claro. Evidentemente eso desde la perspectiva de que te vuelves en avión. Sí, claro. Que luego puedes quedarte allí a hacer la temporada, que seguro que puedes hacerte tripulante de barcos en el Caribe o cualquier cosa. Habrá una cantidad de flota de charter que se mueve del Mediterráneo al Caribe para hacer el invierno en el Caribe, ¿no? Y que ahí pues habrá patrones profesionales también que estén. La otra opción es esperar a abril, mayo y luego te vuelves otra vez en barco. Lo que pasa es que dicen que ese cruce ya no es tan... No, ya no es tan relajado. No es tan relajado. ¿No? Aparte que no debe hacer tan bueno de Tampoco calor. Hace tanto calor, creo que es más fresquito. Está claro que lo que decimos siempre en este canal, ¿no? Y la ambición de este canal siempre es transmitir que la náutica no tiene por qué ser cara. Ser el armador de un catamarán de 20 metros es carísimo, pero puedes navegar gratis en un catamarán de 20 metros, puedes navegar gratis yendo a las regatas, puedes navegar gratis en un montón de sitios. Puedes comprar cosas supernáuticas o puedes hacer los inventos de Low Cost Sailor y ahorrar un montón de dinero. También yo trato de convencer a Marta que tener un barco tampoco es tan caro. Lo que es carísimo es tener un amarre. Eso es lo que es carísimo. Pero tener un barco no es tan caro. Si estás todo el rato navegando en él, es muy barato. Incluso más barato que vivir en cualquier otro lado, seguramente es vivir en un barco, en un catamarán de 20 metros. Y a mí, sinceramente, la experiencia me da una envidia terrible. Estaría dispuesta a llevarme a Carlos y todo, a que hiciese la maleta y llevarme a Carlos de verdad a cruzar el Atlántico. Eso sí, yo cruzando el Atlántico me iba a llevar mi Raspberry, los no sé qué, me haría 200 inventos. Tengo una chisma para hacer un receptor de Blue de estos para oír emisoras, para oír los satélites. O sea, me llevaría todo tipo de juguetes. Y aún así me parecería que se me ha hecho corto el tiempo, que no me ha dado tiempo a hacer todo lo que he querido. Eso siempre pasa. Desde el punto de vista, como dices, del desconectar, a mí me encantaría poder desconectar 3 semanas de la vida y yo creo que eso es la verdadera experiencia de cruzar el Atlántico. Desde el punto de vista de navegar, en realidad, en la navegación a diaria te enfrentas a muchas más condiciones diferentes, porque cada día sales, es un viento diferente, es una cosa diferente. Y luego, por ejemplo, desde el punto de vista a mí de atractivo de viaje, pues me gustan más los viajes tipo como los que hace el Corto Maltés con Álvaro González de Aledo, que tienes más paradas, cada 2 días estás parando, cada día paras. Pero bueno, como experiencia, ya te digo, a mí me das una envidia. Lo ideal sería que pudiésemos vivir de esto, ¿verdad, Carlos? Porque entonces tendríamos una forma de justificar en casa que nos tenemos que ir por trabajo. Tenemos que ir a cruzar el Atlántico por trabajo para grabar un vídeo de cómo se cruza el Atlántico y cómo se hacen inventos en el Atlántico. Muchas gracias por vuestra atención. Espera. La hace Marta. Estoy hasta los huevos de repetir 15 veces.
Quita de ahí. Por favor, Marta, despedida. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. No olvidéis suscribiros al canal, darle un like y a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos. Tal vez haya un enlace en la descripción a capitanyogi.com. Y nos vemos dentro de 2 semanas en el próximo episodio de The Low Cost Sailor.